Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. El capítulo anterior termina en el versículo 57 diciendo: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Recuerden que José ya estaba ejerciendo autoridad delegada por el faraón sobre toda la tierra de Egipto. Ya se habían acabado los 7 años de abundancia que José había interpretado de los sueños del faraón, que Dios le había dado 2 sueños al faraón y que los 2 significaban lo mismo: 7 años de abundancia en los cuales debía prepararse para los 7 años de escasez que iban a sobrevenir sobre todo el país. Y José estaba entonces ya preparado para el tiempo de la escasez. Ya se habían acumulado la suficiente cantidad de granos, ya él había organizado todo el país de Egipto para que no faltara nada, no solamente en Egipto, sino en todas las tierras que rodeaban a este país, y de lo cual hablábamos ayer, también había sido parte de una estrategia política para librar al imperio dominante de ese momento de pronto de un conflicto a causa de los intereses de los gobernantes de cada región, para no dejar morir sus pueblos de hambre, ni su pueblo ni sus ganados, porque en este tiempo entonces los ganados representaban lo que hoy representa, digamos, el papel moneda o las reservas de oro, una parte de las riquezas que cada nación poseía. Pero al estar pasando una temporada de hambre tan aguda, se hacía imposible que los campesinos, que los criadores de animales pudieran alimentar sus rebaños adecuadamente. La hambruna era consecuencia de una fuerte sequía que se estaba presentando en toda esta región y pues que hasta nuestros días afecta a muchas regiones de la tierra, más con todos los fenómenos que se dan en nuestros días a causa de la contaminación. Entonces la fama de José probablemente se había extendido demasiado, porque dice en ese último versículo del capítulo 41 que de toda la tierra iban a comprar hasta Egipto a José. ¿Por qué a José directamente? Porque recuerden que José era el que administraba todos los asuntos de Egipto. Entonces, como había una hambruna tan grande, si por ejemplo alguien iba a comprarle grano a X persona que estaba manejando un depósito de grano, esa persona era un funcionario del faraón y no tenía autorización de venderle a los extranjeros a menos que se le otorgara un permiso, y ese permiso tenía que ir sellado con el anillo de José. Por eso debían ir y hablar con José para que les autorizara, sobre todo si eran grandes cantidades lo que iban a comprar. Esto con el fin de que se mirara, como en las bodegas reales, por decirlo de alguna manera, de que no fuera a faltar el grano, primeramente para los moradores egipcios. Se tenía que atender primero la demanda de Egipto, y si sobraba, si había posibilidad, se atendía la demanda de las naciones vecinas, pero primeramente se organizaba el hambre de los que tenían en casa, es decir, de los egipcios. Algo así como lo que estamos viendo en el día de hoy con esta pandemia, donde por ejemplo en Estados Unidos, si tú eres un inmigrante versus un americano y los dos necesitan un respirador, pues obviamente primero se lo van a otorgar al americano, porque es su tierra, porque es su nación, porque es su derecho como habitante legal de este país. Entonces miren que no estamos tan ajenos a la realidad que se estaba viviendo en Egipto en ese momento. Resulta entonces que ya empezando el capítulo 42 nos encontramos con que los hermanos de José obviamente también empiezan a sufrir las consecuencias de esta sequía, empiezan a vivir las consecuencias de esta hambruna tan marcada que se estaba viviendo. Y mire cómo empieza el capítulo. Versículo 1 del capítulo 42 dice: viendo Jacob, o sea Israel, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Los hermanos de José efectivamente le hacen caso a su papá, pero Jacob no quiere enviar a Benjamín. Benjamín era el hermano de José, o sea, todos eran hermanos, pero recuerden que tenían diferentes mamás. José y Benjamín eran hijos de la misma mamá y el mismo papá, eran hijos de Raquel, y probablemente como José era el hijo preferido de Israel, de pronto al ya no estar José, entonces el hijo favorito de Israel iba a ser Benjamín. Y también como era el más pequeño de todos,
Entonces Israel dice, no, vayan ustedes, déjenme a mi hijo amado aquí, a mi lado. En ese entonces se utilizaba algo que se llamaba hijo de mi mano derecha. Era ese hijo que estaba preservado para cuidar al papá y a la mamá en los días de su ancianidad. En nuestra cultura antioqueña y bueno, también colombiana, vamos a encontrar las famosas viatas. Es que ella es la viata de la casa. Entonces era esa hija o ese hijo que renunciaba a muchos de sus sueños, a muchas de sus metas, incluso al amor de su vida, para dedicarse única y exclusivamente al cuidado de la casa y al cuidado de esos papás que ya entrados en años, pues obviamente no iban a poder valerse por sí mismos. Para que lo entendamos, que representaba a Benjamín entonces en ese momento de la historia para su padre Israel. Dice en el versículo 4, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Aquí se evidencia que Israel entonces definitivamente tenía dudas de lo que había pasado con su hijo José y no quería que a Benjamín le pasara algo parecido, no quería que también su hijo favorito muriera. En el versículo 5 vemos que ellos llegan para comprar y se identifica porque había hambre en la tierra de Canaán. Se dan cuenta en el versículo 6 que José era el señor de toda la tierra de Egipto, quien le vendía a todo el mundo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. José los ve y aunque los identifica, él no se identifica. En este versículo 6 encontramos que se está cumpliendo los sueños que Dios le había mostrado a José en su juventud temprana, que se describen en el capítulo 37 del libro de Génesis, 37 versículos 6 al 10, donde en esos sueños, que incluso él recibió una crítica de su propio padre por esto, su padre lo regaña y le dice, estás diciendo que tus hermanos, tu madre y yo nos inclinaremos ante ti. O sea, esa es la crítica que le hace Israel a su hijo, pero vemos que en este momento, en este versículo, se está cumpliendo eso que más de casi 20 años Dios le había mostrado a este hombre, que ya incluso tiene un nombre diferente, un nombre egipcio. En el versículo 7 dice que José efectivamente reconoce a sus hermanos, pero que les habla muy toscamente y empieza a ejercer una presión sobre ellos. Esto José lo hace no con el fin de, digamos, de una venganza o de un corazón enfermo, pero sí de pronto con un corazón que todavía albergaba las dudas. De pronto José pensaba, ¿qué habrá pasado con mi hermano Benjamín? ¿Qué habrá pasado con mi papá? ¿Será que todavía está vivo? O sea, podrían haber muchísimos cuestionamientos en ese momento en la cabeza de José, y entonces él empieza a ejercer presión. También recuerden que su labor era mirar a quién se le iba a vender y a quién no. Entonces de pronto toda esta indagatoria que José hace también forma parte de ese formalismo que él tenía que llevar con todo el mundo. O sea, tampoco él podía mostrar una prelación por cualquier grupo de personas que llegaran a comprar a Egipto, porque entonces lo podrían acusar de alta traición al reino de Egipto, porque cualquier persona que gozara del afecto del faraón podría ir de pronto e inventar un cuento bien tremendo y decir, señor faraón, José está vendiendo más del grano que debería, mira la situación en la que estamos y este está muy amiguito ahí de unos compinches que llegaron, entonces vamos a investigar qué es lo que está pasando. O sea, era algo serio. Entonces José también, digamos, en ese nivel del segundo al mando de Egipto, no puede jugar a darle prelación a nadie y tiene que investigar qué es lo que está sucediendo. Dice que sus hermanos no lo reconocen. Recuerden que cuando José fue vendido tenía 17 años, era un adolescente. Fuera de eso, ya sus vestimentas eran completamente diferentes. Recuerden que los egipcios se maquillaban los ojos, se hacían unas líneas negras bastante fuertes. Esto lo hacían con el fin de minimizar la cantidad de luz que entraba al ojo y que de esta forma no fuera tan dificultoso mirar en medio de la luz que se refractaba de la arena. Recuerden que es un lugar que en su gran mayoría los suelos están cubiertos de arena, de piedras que no son muy oscuras, que digamos. Entonces la línea negra en el ojo era para ayudarles en esa parte de como el efecto que hace una gafa de sol en este momento, pero ellos lo hacían así y por eso se toma la costumbre de que los egipcios los vamos a identificar con esa línea alrededor del ojo. Incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, muchos hindúes también hacen eso.
en ellos forma parte más como de una cultura religiosa, pero también ayuda en esa parte de poder ver mejor en medio de un lugar donde hay muchísima luz. También lo vamos a ver identificado en la naturaleza, en muchos felinos, sobre todo ubicados en el sector de África, en esas extensas llanuras africanas, en el Parque del Serengeti, todos estos lugares donde hay tanta cantidad de luz que la misma naturaleza nos muestra cómo se van adaptando a través de los años a estas necesidades específicas. Bueno, ya estamos tocando temas de biología, qué interesante. La Biblia da para todo. Entonces, volviéndonos al tema, entonces, si ellos ya habían vendido a un hermano con una apariencia, pero ahora se encuentran nada más y nada menos que con el gobernador de Egipto, que ya está maquillado, que posiblemente tenía una tiara o algo que cubría su cabeza y que era muy alusivo a la cultura egipcia, donde ya era un hombre que por cultura estaba completamente depilado. Los egipcios tenían esta costumbre por temor a los piojos, que eran muy comunes también en aquella época. Entonces no había cómo ellos se dieran cuenta de que ese era José. Ya sus facciones habían cambiado demasiado. Y vemos que se inclinan ante él. Dicen que ellos van de Canaán para comprar alimentos. Después José sigue presionando. En el versículo 9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. A lo cual los hermanos responden que no es así. En el versículo 11 dice: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Ellos responden: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. En ese punto José ya tiene la información que andaba buscando. Ya sabe que su hermano Benjamín sigue con vida, ya sabe que su papá sigue con vida. O sea que esa presión, aunque formaba parte de esa obligación que él tenía al momento de negociar grandes cantidades de alimento para los extranjeros, también le había servido para esa información personal que durante años él había de pronto tejido muchas historias, muchos pensamientos en su cabeza, tantos años de soledad, tantos años de maltrato, la cárcel, bueno, y ahí encuentra la respuesta. Pero ahí también José dice que en el versículo 9, para que nos devolvamos un poquito, dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías. José se acuerda de ese sueño. José entiende que en ese momento, o más bien que para ese momento, Dios se había tomado el trabajo de formarlo y de pulirlo tantos años. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.